Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 10 de marzo del año 2025, fecha que marca el inicio del periodo escolar en la República de Panamá, y un día como hoy, hace 5 años, se marcó también el inicio de la pandemia del COVID. En materia internacional tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que prevé un periodo de transición económica marcado por los aranceles que ha impuesto o pretende imponer a los bienes de otros países. Entrevistado por la cadena conservadora Fox News sobre algunos datos que apuntan a una recesión este año, Trump respondió: "Odio predecir cosas como esas. Hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande. Estamos trayendo la riqueza a Estados Unidos de nuevo". A bordo del Air Force One, de regreso de su fin de semana en Mar-a-Lago, Trump aclaró que es normal dudar sobre la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión. ¿Quién sabe? Lo único que les puedo decir es que vamos a recaudar cientos de miles de millones en aranceles y nos vamos a volver tan ricos que no vamos a saber cómo gastar todo ese dinero. Trump tuvo que abordar los vaivenes en los aranceles de su gobierno a México y Canadá y adelantó que el 2 de abril entrarán en vigor los aranceles recíprocos, insistiendo en que tienen sentido porque otros países están estafando al suyo. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con aranceles a México, Canadá y China, entre otros países, y ha aplicado las tasas para, en algunos casos, revertirlas temporalmente, como en el caso de los bienes incluidos en el acuerdo TMEC con sus vecinos del norte. Respecto a la pausa en los aranceles al sector automotor, totalmente integrado entre los tres países, declaró que lo hizo porque quería ayudar a los fabricantes estadounidenses y les dio un pequeño respiro, pero sostuvo que los gravámenes pueden subir más adelante. Además, Trump rechazó evaluar esas políticas según el impacto en el mercado de valores y propuso el modelo de seguimiento económico chino. Si miran a China, ellos tienen una perspectiva de 100 años. Nosotros, en cambio, vamos por trimestres y no se puede hacer así. Hay que hacer lo correcto, dijo Donald Trump. Por otra parte, el presidente sirio interino Ahmed al-Sharaa ordenó que una comisión independiente investigue las matanzas de al menos 830 personas, un estallido de la violencia que despertó indignación internacional. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que cuenta con una extensa red de informadores en Siria, los civiles de la minoría alauita, a la que pertenece el expresidente Bashar al-Assad, fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y grupos aliados desde el jueves. Asimismo, al menos 481 miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes pro-Assad murieron en los combates, precisó el observatorio. Las autoridades no han comunicado ningún balance. Tenemos que preservar la unidad nacional, la paz civil, tanto como sea posible, y si Dios lo quiere, seremos capaces de vivir juntos en este país, declaró Sharaa en un discurso en una mezquita de la capital, Damasco. Asimismo, anunció la formación de una comisión independiente de investigación de las violaciones contra los civiles para identificar a los responsables y llevarlos ante los tribunales. La violencia empezó con un ataque el jueves de los partidarios de al-Assad contra las fuerzas de seguridad en la ciudad de Yablé, en la gobernación de Latakia, en el oeste. Esta región es la cuna de la comunidad musulmana alauita, una rama del Islam chiita de la que proviene el clan Assad. Al-Assad fue derrocado en diciembre de 2024 por una alianza de rebeldes islamitas sunitas encabezadas por el grupo radical Hayat Tahrir al-Sham, al que pertenece Sharaa. Luego huyó a Moscú con su familia. Y por último, el reporte de la salud del Papa Francisco.
El Papa Francisco pasó una noche tranquila y continúa respondiendo bien al tratamiento para la neumonía que lo ha mantenido hospitalizado durante más de 3 semanas, informó este lunes el Vaticano. El pontífice de 88 años, líder de casi 1.400 millones de católicos, ha mostrado leves signos de mejoría en los últimos días, aunque aún no se ha informado cuánto tiempo más permanecerá ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El domingo, en su mensaje dominical del Ángelus, que por 4ª semana consecutiva fue enviado por escrito en lugar de ser pronunciado en público, el Papa expresó su gratitud hacia el personal médico que lo atiende. Hermanos y hermanas, en mi prolongada hospitalización, también yo experimento el esmero en el servicio y la ternura en el cuidado, especialmente por parte de los médicos y los operadores sanitarios, a quienes doy las gracias de corazón, escribió el pontífice. Eso es lo más destacado en materia internacional, Flora, aunque hay otras noticias. Por ejemplo, hoy debe elegirse en Washington el nuevo secretario general de la OEA. Todo indica que, como hay prácticamente una candidatura única, será elegido el secretario propuesto por Surinam, ¿no? El candidato paraguayo, que tenía el respaldo, digamos, algo así, de los países del ala derecha, incluido Donald Trump, declinó su candidatura. Oye, y hablando de sacerdotes y cosas, ¿tuviste quién volvió a la Palestina? Sí, el padre David Cosca volvió desde el miércoles de ceniza, estuvo partiendo las cenizas en la frente de los feligreses. Y ayer estuvo oficiando misa en, ni sé dónde, pero estaba oficiando misa. Sí. Yo te voy a decir dónde estaba oficiando misa. Bueno. En el Sagrado Corazón de Jesús, en Ancón. Sí, desde el 2019 no podía ejercer más su, yo no sé cómo se dice. Estaba suspendido. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó ahora? Bueno, ya le levantaron la suspensión. Pero la suspensión se lo levantaron después de que pasó ¿qué? Porque el proceso pasó hace rato. Bueno. Y la suspensión se mantuvo. Sí, claro, bueno, eso es una cuestión eclesiástica. La iglesia tiene sus propias normas. Supongo que le habrán levantado la suspensión y puede ejercer ya todas las labores correspondientes a su... No hay mucho que suponer, o sea, ya es un hecho. La pregunta es, ¿qué hizo la justicia en este caso? Yo no sé, la parte de la justicia... O sea, ¿cuál es el mensaje que recibe cualquier persona que ve este caso? A él lo investigaron por haber, entiendo que él fue el que, sí, porque o sea, la memoria también es frágil, Flor. Entiendo que a él lo investigaron por haber sido la persona que alquiló unas habitaciones en el Hotel Panamá, en donde se produjeron unos hechos que condujeron a la muerte de uno de los que estaban en esas habitaciones. Pero su participación fue, hasta donde recuerdo yo, el haber sido el que alquilaba las habitaciones. Entonces, no sé, debo suponer que la justicia lo sobreseyó después de hacer las investigaciones del caso, y en la iglesia pues lo mantuvieron suspendido por todo este tiempo hasta el miércoles de ceniza, que reapareció. Bueno. Eso es lo que yo recuerdo del caso, no conozco el expediente. Yo recuerdo un poquito más, pero bueno, mejor es entonces recordar de menos. Bueno. El tema importante hoy, fuera del inicio de clases, es la asamblea, ¿no? La asamblea del Seguro Social. Ojalá terminen de votar en segundo debate las reformas para pasar ya al tercer y último debate y que vaya el proyecto de ley a la presidencia para su objeción o sanción por parte del presidente. Es lo que estamos esperando, lo que está esperando todo el país. Vamos a ver, ya no va a haber aumento de la edad de jubilación. Parece que la propuesta aquella de la comisión tripartita independiente que analiza en 6 años las cifras para ver si con las nuevas fuentes de ingresos que se logren identificar se puede sostener eso en el tiempo. No entiendo todavía cuál va a ser la posición de los grupos que se han opuesto a cualquier reforma. Por cierto, llamativo el mensaje que envió el diputado Luis Eduardo Camacho,
¿no? Porque por un lado él está pidiendo que se apruebe el proyecto de ley, pero por otro lado dice que, ¿cómo es que dijo Flor? ¿Camacho? ¿Que por un lado qué? Por un lado él pide el apoyo al proyecto de ley de las reformas de la Caja de Seguro Social, pero por el otro lado dice que no habrá tranquilidad social en Panamá. No habrá espérate, tranquilidad hablemos de eso, política. porque- Tranquilidad Yo se política. lo planteo. No, pero yo llegué y Guido medio que me regañó. ¿Por no, qué? no es cierto. Porque, bueno, casi me mordió, pues. No es Entonces, cierto. el punto es que, Es que una cosa es tranquilidad política, tú me dijiste tranquilidad social. él dijo que aquí No, había- política. No, él va dijo a política. haber. Política. No va a haber ¿Y en qué se tranquilidad traduce? política. No, Yo se lo porque, pregunté. claro, ¿en qué se traduce Y entonces le eso? dije, bueno, tranquilidad política. O sea, ves, yo le dije, por esa razón que todo el mundo dice que el que está metiendo cizaña y candela en lo que está Sí. pasando en el seguro es Ricardo Claro, Martinelli. pero Claro, por yo eso te digo lo la dije. contradicción. Sí. Camacho pide ¿Qué que se apruebe significa la ley. tranquilidad política? Y- Entonces él me saca de que no, lo que pasa es que Ricardo Martinelli No, es lo que el me decía líder, Guido es ta, ta. que ¿qué intranquilidad política hay? No, Espérate ¿qué un intranquilidad momento. social hay? La misma que política. No, no es lo mismo política No, que en social. este caso es la misma que la política. No. ¿Por qué o qué? Porque tú has visto que las protestas que se han dado contra la reforma de la Caja del Seguro Social han sido solamente suntrax y con violencia terrorista en el caso del Hospital del Niño. Sí. Pero cuando convocan a que todo Panamá a la asamblea, van 4 gatos. Esa es la realidad. Literal. Sí, literal. Entonces, ¿cuál joden, intranquilidad social hay? Pero, ¿Cuál? o Ah, sea, no, 4 gatos, pero cierra la joden, calle, entonces- obviamente. Sí. Sí, pero Pero no bueno, hay yo no tranquilidad sé si eso social. es la tranquilidad política, pues. Que tiene la capacidad que por cierto- de agitar, por si ya lo ha demostrado. Por cierto, Camacho dice que mañana cumplía años su jefe, digo, el señor Cumple. Ricardo Martinelli. No digas cumplía que... Ay, Cumple, a propósito cumple. de cumpleaños, ¿sabes quién cumple años hoy? ¿Quién? 10 años. ¿Quién? La señorita Danu. Ah, no puede hija de ser. Flor Mirachi. Ay, sí. Casi Flor cumple hace- igual que Ricardo hace- Martinelli. O sea, tú te No digas, imaginas. entonces, Hace- ¿tú cosa. imaginas lo que hubiera Casi. sido eso si hubieran cumplido ¿Tú el te mismo día? imaginas Hace eso? 10 años Flor fue Epa. Hace elevada a la 10 años me categoría de volví mamá. madre. Hace 10 años estaba Ricardo Martinelli en el poder. Ya había salido todavía. No, ese señor estaba ahí. No, mentira, era Varela. Era Varela. Era Varela. Bueno, pero el asunto es que Danu cumple hoy y mañana cumple Ricardo Martinelli y todavía sigue Pero ¿por qué allá tienes que asilado. conectar Ah, peras con manzana? No todo no, es es que peras yo con puse por ahí un manzana. video, no sé si lo tendrá nuestro productor, un video que él puso el fin de semana, ¿ustedes lo vieron? Pero ustedes no creen que El de me la- tienen el que de la- felicitar a el mí de la porque paella. yo me volví mamá. El de la paella. Felicidades por ser mamá, de verdad. Atenógenes, ¿cuál? El de la paella. No, Semejante otro que personaje. había puesto en mensaje eso de que venía su cumpleaños y que nadie se acordaba de él y todo aquello. Bueno, pero Ahí ¿por lo qué vas a felicitar a Martinelli con video y a No, Daniela no no? estamos felicitando a Martinelli con video. Él puso el video de Bueno, pero tú felicitación. puedes felicitar a Daniela El que también. se acabó. Felicidades, Danu. Felicidades. Gracias. Ella es nuestra productora Es honoraria del programa. Exacto. Ha sido productora impectore Sí. en varias ocasiones. Intenta. Bueno, volviendo a Ricardo Martinelli, el asunto es que Camacho recordó el cumpleaños de Ricardo Martinelli. Que Que había cumple pasado un mañana. año. Y Ricardo Martinelli tiene una celebración, no sé si ustedes han visto sus redes, es que todo lo publica. Entonces, No sé, Violando- todo. Yo no violando diría la que todo lo convención publica. de Lo más asilo. divertido es que no lo publica todo. no, pero Peores imagínate. cosas deben no. pasar ahí. Ah, claro, imagínate si eso es lo que publica. Por eso. Es el tema, ¿no? Violando la Eso es lo que convención no de asilo publica. y el canciller, Ahora dice la que es cancillería no se ocupó de eso pero nada. es experto cocinero de paella. Paella, paellero. Y el otro día estaba con una botella de ron o whisky. Pero creo que una era pregunta, whisky. él cuando estaba probando la paella ahí con Shirley Castañeda, yo no sé, no me di cuenta bien si olió o chupó. Yo dije, qué cochinada. O sea, qué asco. Estás celebrando la... Pero- No, ay no. Pero es verdad que COVID no le enseñó nada al tipo. son como mensajes contradictorios, porque, digo, todo el mundo lo ve en sus redes y él realmente la está pasando bien. Oye, en jacuzzi, Está jacuzzi, haciendo una paella. carnavales allí. en jacuzzi, Sí. haciendo Yo paella. no sé cuál es la quejadera, oye. barbacoa. ¿Cuál es la quejadera, oye? Hay gente que no tiene jacuzzi. Sí, exacto. Y que hace mucho Ey. tiempo, por no decir nunca, ha probado una paella. No, Él pero las hace ahí. Jaula de oro sigue siendo Sigue siendo jaula. jaula, eso es así. Sigue Tal vez estuviera más cómodo en Nicaragua, como le recomendó Flor el otro día. Sí, no estoy entendiendo Ahora, nada. tú, bueno, viste la entrevista de Camacho. Yo no sé, yo quedé con la impresión como que ya están conformes con el salvoconducto, ¿verdad? Sí, yo como también que entendí eso. Si viene el salvoconducto, bueno, pues, nos vamos. Nos vamos, no sé. Porque Oh, vamos, eso, me dio esa impresión. vamos a ver. Pero lo que también... Yo le doy este Flor, mes a él. Flor le hizo un itinerario turístico en Nicaragua. Todos los lugares que puede visitar, así que... Sí.
Oye, hablando... El periplo internacional No. ha paseado tanto. Voy a volver a hablar del tema del seguro. Con lo que estaba diciendo Camacho era que había mucha gente taquillando. Ah, sí. Y de verdad que sí, mucha gente taquillando. Sí, O sea, pues. ¿ustedes vieron el show este entre Barboni Barboni y Buchanan, sí, ¿Qué- eso. ¿Cuál era el fondo ahí? Yo no entiendo cuál era el Pero fondo. que le pide perdón a todo el país. Sí, pero ¿cuál era el fondo de la discusión? ¿Cuál fue el fondo de la discusión? Usted no- Nada. o sea, yo no lo entendí tampoco. Que démonos, pues, porque hay que hacer show hoy. Sí. Nada. Mejor demos un poquito más porque... Pero espérate. Sí está O sea, mal que el otro le haya dicho a este y que alcaldesa. Que Oye, quiere pero ser No, alcaldesa. espérate. Pero los dos tenían Y corbata los dos rosada. y que varón. No Los- tiene los nada dos- que ver, oye. Los dos tenían corbata rosada. Pero no déjame tiene nada que decirte... ver. Porque pero era el eso- Día Internacional de la Mujer. si- mira, ¿sabes dónde hubiese entendido esa discusión? Si uno de los dos estuviese peleando porque se votara el proyecto ese día. Sí. No. Y ahí sí le reconozco a Camacho. El único que habla de la votación y que aquí hay taquilla es Camacho, la No, verdad. y Neftali Camacho. Zamora. ¿Ah? Y Neftali Zamora, que te lo dijo aquí. Bueno, sí, Neftali Zamora. Pero que antes estamos del hablando pleque-pleque. taquilla, Pero antes del pleque-pleque este. Pero entonces cuando tú ves esto, en donde no están hablando del fondo, sino de que si me dijiste, que no me dijiste, ¿eso qué es? A Es esta populismo de altura. todos los lados. No, taquilla se llama. ¿Para qué Bueno, estás buscando pues. taquilla? Cuando Bueno. no si estuviera buscando la taquilla para atacar el fondo de la Me da discusión, risa que tú después menos de mal. 43 años aquí preguntes todavía, ¿por qué la taquilla? Porque la taquilla. ¿Todavía lo preguntas? No, ¿qué están buscando? Es que yo entendería la taquilla, Flor, si estuviésemos a un año de la elección. Pero como dijo el Contralor, estamos en verano electoral. ¡Exacto! Ey, el Contralor hoy soltó una, Sí, no, una ey, frase. no, Buena, una. un Ey, pregón. pero Ahí hay que Vaya. soltó una frase. ¿Sabes qué me Vaya. gustó? A propósito, Wow. cambiando de tema, volviendo a temas serios, dijo algo muy importante. Dijo, Panamá no puede ser el propinado. Esa frase tiene mucho peso. Panamá no puede ser el propinado cuando concede Propinado de la propina, para explotación- aclarar, la exactamente. explotación de sus recursos. Es que cuando tú ves los Entonces miles de millones... recibe el tip, es recibe que la cuando tú propinita. ves los miles de millones Sí, no. volar, Fue- y te hablan de que, no, es que 22 mil millones, 1.000 millones, ¿y a Panamá cuánto le ha tocado? Así es. Por ejemplo, de eso de Panamá, ¿por cuánto le ha tocado en los 25 años a Panamá? No, nada, porque incluso, Nada. incluso en el contrato, tú sabes lo que dice ese contrato del 97, que en caso de cesión del contrato y que se produzca una venta de los derechos que otorga la concesión, eso no está grabado con impuestos. Es que ni O sea, siquiera el los... Estado perdedor. Ni siquiera los Hombre. 22 millones originales. Sí, no. Porque los 22 millones originales de esa concesión terminaron siendo, tú sabes, matraqueados y al final creo que quedó en cuánto, en 7. Sí. No. O sea, no da. Eso me pareció importante. Y ahora vemos, por todo lo que está pasando con Donald Trump, la soberana importancia que tienen los puertos. Claro. Y vemos los miles de millones de dólares que cuentan cuando esos son los dos puertos más importantes que tienen estos señores. O sea, todo eso, yo sí coincido, Panamá no puede seguir recibiendo propina nada más. Estoy de acuerdo. Porque, Todos porque al estamos de acuerdo. final, También me llamó la atención al final, cuando que- tú revisas los grandes puertos de Estados Unidos, los administran los municipios. Son ellos los responsables de esos puertos. Ellos llevan adelante la administración y contratan a un operador. Ay, yo Pero pensé el que iba a decir dueño- que los chinos. Y el dueño del puerto es el municipio. Cuando Pero tú vas, sí. por ejemplo, a los grandes puertos de Estados Unidos, Nueva York, el de Los Ángeles, o sea, todos estos puertos son administrados Por los por municipios. un operador que designa el municipio o la alcaldía del área. En el caso de Nueva York es una autoridad de los puertos y transporte, creo que se llama así. Así que el puerto Me llamó la atención es del Estado. de la entrevista también, que dijo que en la asamblea siempre quedan nombrados los que corrieron y no ganaron. Sí, es cierto. Yo no sé eso cómo lo va a controlar. Eso yo tampoco entendí. Sí, ¿ah? Yo le veo lo veo como bonito en forma, pero Sí. en fondo lo veo absolutamente O sea, improbable. el diputado que e pierde, incumplible. obviamente inmediatamente pasa a la planilla de la asamblea. Ajá. ¿Cómo se puede prohibir eso? Legalmente, ¿dónde está? No, ¿cómo se puede prohibir? Eso es un descaro, pero legalmente, ¿cómo lo puedes Sí, prohibir? ¿cómo le puedes prohibir? Eso me pareció parte populista, Claro, a menos que me con diga que sí no, lo puede a menos hacer. que sea una botella, que a eso Sí. se refería, ¿no? Sí. Pero es que no necesariamente todos son botellas. No, pero gran mayoría. pero las botellas. La gran mayoría. Hay varios Entonces, que, no hay varios aplicaría a que, los que hay ganan o varios los que que el pierden. titular fue, no La se gran- sabe qué hace. La gran mayoría. ¿No? Por ejemplo. Pero ¿cómo lo controlas más Claro. allá de las botellas? Bueno, con una Ey. auditoría.
con una Si auditoría. si el famoso exdiputado viene o no viene a trabajar, Claro, ya. ya. Porque es que muchos Claro. están acostumbrados, muchos son hasta mudos Pero el cuando fueron problema- diputados. Y ahora pero él ya no habló van de mudos, eso. ahora Él ya lo no que van dijo a- es, el gobierno no puede Y seguir ahora ya no van. manteniéndolo si no ganaron. Oye, y ahora ya no van Él ni a dijo cobrar el trabajen o cheque, no. porque ahora le pagan con ACH. Sí. Ya no tienen ni que ir a cobrar el cheque. Ahora, yo sí noté No sé. que el Contralor Noté viene, un poco de populismo en el ambiente ahí. como con una motosierra. Porque habló de que varias Ahora, instituciones se van. él habló de la cofradía de la Asamblea, pero también hay una cofradía en la Contraloría. También. Ahí el Contralor a 15 directores los cambió de puesto, dice asistente Bueno. ejecutivo, Bueno, incluyendo bueno. a la secretaria general. Bueno, Y ahora entonces- que hablas de eso, cuando le pregunté acerca de la auditoría que había hecho el ex Contralor a Panama Ports, que me dijo, no, lo que pasa es que hay auditorías y auditorías. Yo realmente no sé si legalmente puede cambiar en algo. Es que, la nuevamente, auditoría es el de tema, ahora y sea por eso diferente era a la importante la anterior. ley de la Contraloría, por la discrecionalidad en todo este tipo de cosas. O sea, Sí, también. Pero espérate, más allá de la al final, ¿qué discrecionalidad. vale? Para la empresa, Sí, ¿qué valdría? Pero Legalmente hablando. una discrecionalidad, ¿La auditoría de Solís o la auditoría de Bolo? Obviamente la última en el tiempo. claro. Sí, pero, a ver, O sea, si la auditoría Imagínate que la de- encuentra, detecta hallazgos Que que hace son 2 años constitutivos no se- de violación del contrato, es que son dos auditorías distintas, Flor. Yo sé que yo me estoy poniendo del otro lado. ¿Cuál vale la última en el tiempo? Claro. Es que tu socio es el Estado. Políticamente, cuando ese conflicto se libre internacionalmente, ¿qué van a decir? Mira, es que no solamente- Panamá hizo 2 auditorías en 2 años porque cambió el gobierno y entonces es político. No importa lo que diga. Mira, ya lo que importa. diga el mundo no importa. No importa. Estados Unidos está poniendo las reglas del juego. El mismo Estados Unidos está diciéndote, ve acá, eso lo están administrando chinos. Sabemos que no lo están administrando chinos, pero dice ¿cómo Estados deja Unidos eso está al administrando país? chinos. Pregunto. Igual que Estados Unidos, Flor. ¿Tú no te has dado cuenta De que eso loco, pues, cambió? ya. Te digo, el mundo está de locos. El mundo está de locos. Y lo que dijo el Contralor realmente allí es totalmente cierto. Si esa nueva auditoría revela que no estamos recibiendo los recursos, adivina qué, van a tener que pagar más Claro. o va a tener entonces que renegociarse un nuevo contrato con el producto de la nueva venta de la empresa. O sea, pero Panamá no puede taparse los ojos y mirar para otro lado con la cantidad de miles de millones que están sonando con esa venta. Eso me parece a mí que sí es responsable y prudente para el Estado panameño. Eso totalmente así. Que si le hicieron una primera auditoría, el Estado puede hacer en estas empresas en donde el Estado tiene participación, siendo una concesión, el Estado puede hacer la auditoría cuando quiera, en el momento que quiera. Y eso debe servir de base y de ejemplo futuro. Seguridad jurídica. Es que estamos viendo que las reglas del juego de la seguridad jurídica en el mundo están Evidentemente cambiaron. Evidentemente cambiaron. Pero no sé, yo me pongo a ver como Porque también ahora, un poquito más es allá. que sí, pero es que Donald Trump está diciendo America First, ahora nosotros debemos decir Panamá primero. Y ahí vale para todo el mundo, ¿no? Me parece a mí que es el mismo principio. No, sí. Y eso, Pero ya eso ya es jugar sin reglas, ¿no? No, nivelaría las reglas del juego. Las nivelaría no, las Ah, eliminaría. No, No, las no, no, nivelaría. las nivela. Porque Estados Porque es Unidos que- dice America claro. First y nosotros decimos, espérate, Panamá primero. Vamos a Claro, regresar. ok, las A ver, nivela, pero a la vez las les elimina. pongo una hipótesis. Les pongo una hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si no se da la venta de el acuerdo, porque todavía no se ha materializado, el acuerdo de venta de las concesiones portuarias que hizo BlackRock con Hutchinson? Si no se da ese fenómeno, estuvieran pendientes los Estados Unidos de que la auditoría Claro. o arrojara los hallazgos para Claro. que Panamá a Casey Hutchinson. No lo dudes. Bueno, entonces ahora se dio este acuerdo. Entonces ahora, ¿qué pasa si la auditoría sale como iba a salir Exacto. la de Casey Hutchinson? No debería pasar nada. Exacto. No ¿ves? debería pasar nada. Bueno, pues listo. Es lo mismo. Sí. Panamá primero. Sí, claro. Ahí hay que verificar si nos han pagado lo que dice el contrato que deben pagar, si no han tercerizado para ellos mismos, que esa es una cuestión que pasa en las concesiones, que suele pasar. Sí. Que tercerizan para ellos mismos y entonces diluyen Y la las empresa- utilidades, pero ellos sí están Ellos sí se han facturando. facturado todo. Y la Claro. empresa que Pagan menos, y ya. la empresa que está adquiriendo esos activos, me imagino que está al tanto de esa auditoría que se están haciendo en Panamá. Claro, Debe estar. Esa es parte de su Parte. mapa de Sí, riesgo. obvio. parte de su mapa de riesgo. Claro, exacto. ahí debe estar. Así como cuando la mina renovó el contrato sabiendo que habían 2 demandas en la Exactamente. corte. Bueno, y acá también hay una demanda, también. Además, hay una demanda. Así que, Hay una demanda de vamos a ver, inconstitucionalidad. vamos a ver. Pero desde el año de la ñagupa. Sí, pero
también está ahí. Pero está, y la sacan en el momento que uno menos lo espera o que más lo espera. Bueno, tenemos una pausa, regresamos en breve, vamos a conversar esta mañana con Yair Velázquez sobre los temas de educación esta mañana. Hoy regresan los estudiantes a la escuela y hay muchos temas de educación pendientes. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy es el primer día de clases. Hay temas, muchos temas pendientes cada año en el inicio de clases, aunque bueno, la ministra de Educación dijo que el 99% de las escuelas estaban listas. Hay un 1% que no. El tema es que el 1% pesa mucho por la cantidad de estudiantes que representa ese 1% de escuelas. Yair Velázquez, especialista en estos temas de educación y en su momento también fue parte de Jóvenes Unidos por la Educación, nos acompaña esta mañana para ver ese asunto y de qué manera esto de forma reiterativa afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta mañana la ministra de Educación estaba en el Instituto Técnico y Profesional de Veraguas, una obra que tiene 15 años de atraso. Ella la inició cuando era ministra y está entregando parte ahora de nuevo, 15 años después. Y como un cuando tenía el logro. cargo. Y como un logro. Pero ¿quién lo atrasó? Ay, no. O sea, lo atrasó 3 gobiernos, el de ella una parte. Por eso, y ¿cómo vas a resaltar como algo positivo de lo que...? Y después el gobierno que siguió y después el gobierno que siguió. Varela, Cortizo, pero es parte y el drama de muchos de esos colegios. Yair, buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, primeramente agradecer y por supuesto no podemos señalar que es un logro porque durante 15 años se ha privado del derecho a la educación, se ha estado alquilando y utilizando otro tipo de infraestructura que no es propiamente el centro educativo y eso tiene un costo adicional más allá de la licitación que se había hecho de estos centros educativos. Cada vez que vemos que los centros educativos propiamente tienen nuevos enfoques o están en centros comerciales o por supuesto están utilizando universidades, también tiene un costo hacia el Estado más allá de la propia licitación y que en muchos casos la propia licitación cuando se realiza cuesta más de lo que en teoría se tenía planificado y se va a través de adendas y adendas. Y esto también se debe, el gran problema central, y lo hemos mencionado, a que no se han implementado esta serie de diálogos y tampoco tenemos ese modelo eficaz, técnico y descentralizado desde la planta central hasta las propias regiones educativas y los propios centros escolares. Hablamos, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación y el Ejecutivo no ha reglamentado la Ley 50 del 2002, donde se mencionaba que requeríamos un proceso de centralización, donde se tenía que hacer en 2002 una evaluación de 180 días de cuál había sido el estado de los centros educativos. Lo hablábamos esta mañana que el último informe que habíamos tenido del total de todos los centros educativos había sido en 2010, cuando Unidos por la Educación, FUDESPA y la Cámara de Comercio hicieron un análisis y hicieron proyecciones de, por ejemplo, cuántas escuelas requeríamos en Panamá Oeste, cuántas escuelas requeríamos en la comarca, en conjunto con, obviamente, el crecimiento poblacional. Y lo que se reflejó es que tampoco quisimos implementar y construir más escuelas en ese momento cuando tuvimos la oportunidad. Y así sucesivamente, no solamente tenemos que enfocarnos en el tema de infraestructura, lo veíamos los últimos 2 informes, el que acabo de señalar y el siguiente es el del diputado Bloise, donde tenemos un diagnóstico censal de 30 escuelas de un solo circuito. Tenemos esa información. Veamos, por ejemplo, al ministerio sacar un sistema de integración, que es el sistema IG. Ese sistema data ya desde el 2014 y fue levantado por aquella entonces ministra Marcela Paredes y que... Empezando el gobierno. Empezando el gobierno. O sea, no es un sistema que tenemos conocimiento que acaba de iniciar, no. Es un sistema que ya data de hace años, pero que le hacía falta una serie de informaciones. Yo estuve revisando el sistema, estuve verificando ciertas escuelas que nosotros tenemos conocimiento y lo que veíamos es que había información inexacta. Y tenemos que señalar también que el propio mapa te dice cuántas escuelas hay, 3.122 escuelas, cuántos salones hay, pero no te habla de cuál exactamente es el estado de esa estructura. Hablamos de escuelas que tienen más de 60 años y no se han podido de alguna forma arreglar. Vemos acometidas eléctricas, vemos techos, vemos plomería, vemos saneamiento y todo eso. Debemos tener un estado real de cuál es la situación de los centros educativos y que lo señalábamos al inicio del periodo cuando entonces llegó Lucy Molinar nuevamente a este cargo. Debía haber sucedido un análisis parecido al que hizo el diputado Bloise. ¿Cuál realmente es el estado de esa infraestructura
sabemos que inician el 99%, pero eso no significa que ese 99% de las escuelas que están iniciando están en las mejores condiciones. Veíamos, por ejemplo, y hacemos un sondeo el día de ayer, cómo había iniciado tu escuela, en qué estado se encuentra tu escuela, y a través de un formulario compartimos y hemos recibido más de 60 respuestas de centros educativos en todo el país que el día de hoy inician, pero con aulas pésimas, con el tema de saneamiento pésimo. Y realmente aquí es donde tenemos que decirle a la titular que es importantísimo que se publique el estado real de las escuelas y que hay que mencionarlo. Digo, si lo pudo hacer un diputado. Lo pudo hacer un diputado en 2 semanas, lo puede hacer el Meduca. El Meduca tiene una planilla enorme de funcionarios. Yo sé que, por ejemplo, Digo, ¿cuánto ha costado el vice? Infraestructura, A eso iba. Tenemos un viceministerio de infraestructura. así mismo es, tenemos un viceministerio que debe tener la data, en teoría, porque tienen 2 coordinaciones, tienen una parte, la parte de mantenimiento y prevención y lo de nuevos proyectos. Entonces ahí es donde tenemos que saber que, por ejemplo, que tiene la coordinación a cargo de esta parte de mantenimiento, cuál realmente es el estado. Sabíamos que, por ejemplo, en años anteriores estaba con escuela. Este año no tuvimos con escuela. Veíamos algunos ministerios ayudando casi en las últimas semanas. Hay que señalarlo, algunos ministerios que han estado ayudando a los centros educativos justo para que iniciara el año escolar. Pero hay que mencionar que la ministra en enero había mencionado que más de 1.800 escuelas iban a ser intervenidas. Pero es que en teoría todo esto se iba a corregir cuando tuviéramos un viceministerio de infraestructura que se dedicaba exclusivamente todo el año a la infraestructura. Exactamente, pero conlleva mucho más allá. Requerimos incluso, cuando analizamos los propios diálogos, veíamos incluso propuestas del Ministerio de Educación. Necesitamos hacer cambio del año fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que el año fiscal del Ministerio de Educación tiene que iniciar casi parecido al del Canal de Panamá, porque cuando estamos cerrando el presupuesto general se debe licitar o los directores deben utilizar la plata entre diciembre, enero y febrero y marzo para tener las escuelas listas, y no ocurre porque la plata no está disponible. Y también adolece, y lo veíamos incluso en el informe, más del 90% de los directores señalaban que a pesar de tener los informes del Ministerio de Educación, no estaba el dinero disponible para hacer el mantenimiento. Y más allá conlleva que, a pesar de que tenemos el FESE y tenemos otra serie de fondos que ayudan a los centros educativos, no se pueden ejecutar, obviamente porque no existe ese modelo eficaz y descentralizado, que es una de las metas pendientes desde el año 95. Y que por eso se crea esta ley, que es la Ley 50, para justo descentralizar. Pero cuando ocurre la descentralización sabemos que no todo va a pasar en Cárdenas, sino en las propias regiones. Entonces también es un tema de voluntad y de matices políticos. No podemos controlar todo desde Cárdenas para que todas las escuelas estén listas, sino que justo necesitamos ese modelo eficaz y descentralizado. El Ahora, 1% que no están las escuelas listas, ¿cuántos niños representan? Bueno, eso es un porcentaje muy importante. Estamos hablando, ella mencionó que eran 15 escuelas la semana pasada, ya vamos por 21 escuelas. Tenemos conocimientos de más escuelas que están iniciando, pero que no están en esa parte. Hablamos de que en el sistema actualmente hay 900.000 estudiantes en oficial y 143.000 en la particular. Hablamos de 1.123.000 estudiantes más o menos que hay, pero no que muchos han iniciado el año escolar. También hay que mencionar que muchos padres de familia han denunciado a través de redes y sabemos que estamos en una situación muy dura del país. Mucha gente está en desempleo y no se ha pagado la beca universal. Ya se mencionó que inician a partir de la próxima semana esos pagos y hay una grave situación. Hay mucha informalidad, hay mucho desempleo y el panameño no tiene la capacidad económicamente, sobre todo en las regiones más alejadas de la capital, para hacerle compra de todos estos útiles y todo lo que necesita el centro educativo. Tenemos el FESE, que en una parte es bienestar estudiantil, que se dirige una parte al comedor escolar y otra parte para ayudar a los estudiantes en transporte, becas, lentes y demás, pero que también fue reformado el año pasado con el decreto 144 y que redujo a las escuelas, que eso hay que mencionarlo, una importante suma de dinero. Para los estudiantes con necesidades especiales, de 150 pasó a 60 balboas y de 100 balboas pasó a 60 balboas. Entonces estamos reduciendo prácticamente $90 y $40 que podían ayudar a los centros educativos de mejor manera, y que ese recurso, cabe señalarlo, proviene incluso de los diálogos. O sea, los propios sectores, el Ministerio de Educación había dicho que había que asignar más recursos a las escuelas, pero hacerlo más eficiente y más Ahí eficaz. está lo del 7% del Producto Interno Bruto. Así mismo es. O sea, podemos hacerlo
destinar 15, 20, 30% del Producto Interno Bruto, pero si nosotros realmente... Pero tenemos la capacidad de gestionarlo, ejecutar no. un presupuesto Ahora, como el de este año. No. Jair, una inquietud que yo siempre he tenido. En los colegios particulares, el mantenimiento es una labor permanente. Por eso es que los colegios particulares no necesitan esperar al verano que salgan los estudiantes para darle mantenimiento a las infraestructuras, porque es una labor permanente. Así es. Se suponía que con la creación del Ministerio de Infraestructura, del MEDUCA, iba a adoptarse un modelo similar, pero acabas de decir que el problema es que tenemos un año fiscal que no es propicio para esto porque cuando llega la hora de hacer las reparaciones no está el presupuesto en línea, etcétera. Se supone que para eso era el Ministerio de Infraestructura, para evitar esa situación. Pero es que Así es como es. todos Y los hay- problemas en este país. y también hay otra... Si lo arreglas a alguien, se le Sí, friega el negocio. Espérate, y también hay otra observación que yo he hecho. Ahora en el noticiero por la mañana había una escena en el Colegio Bilingüe República de Alemania, en San Miguelito. Esa es una escuela en San Miguelito, esa escuela da gusto verla, porque está impecable. ¿Por qué esa escuela sí y hay otras que no? Entonces ahí viene el tema de la gestión del director del colegio, Así es. que también tiene una responsabilidad de peso en qué estado se encuentra su colegio. Y miren que han Y la señalado comunidad, también, la comunidad educativa. La semana pasada, o el fin de semana vi que saquearon una escuela. Estaba la ministra Lucy Molinari indignada con toda razón además, porque ¿cómo puede ser posible que saquen una escuela el fin de semana antes del inicio de clase? Y delante de todo el mundo, porque la escuela queda enfrente de una calle, delante de todo el mundo y nadie vio nada. No, es que Entonces, también por todos lados está mal, obviamente. Exactamente, y voy a iniciar desde el 7% hacia acá. Podemos invertir todos los recursos necesarios al Ministerio de Educación, pero si nosotros realmente no tenemos el personal técnico que pueda ejecutar, y eso hablamos incluso desde el mismo ministro, viceministro y los directores regionales, y toda la parte robusta, que entienda, conozca el sistema educativo, no van a ocurrir los cambios. Cuando nosotros nombramos a personas que no son idóneos para el puesto y que, por ejemplo, dicen es que las pruebas no funcionan o no sirven o no nos dan recomendaciones, se están equivocando porque ya desde el 2009 nosotros sabíamos que había que cambiar el modelo de gestión, que había que cambiar incluso el currículum basado en competencias, que lo hicimos, pero que no hemos tenido los mejores resultados cuando se hizo el cambio en 2013 y 2014, porque el resultado lo tenemos en las pruebas ERCE y en la prueba PISA y en la prueba nacional, crecer 3 pruebas distintas, una muestral y otra censal. Y ahí vamos alineándolos. Cuando nosotros hubiésemos descentralizado en aquella época, no hubiésemos tenido justo esos problemas que estamos teniendo actualmente y que cada año transcurre lo mismo. Sucede que con las particulares ellos hacen su mantenimiento preventivo. Ellos apenas cierran el último día de clases, inician su proceso porque obviamente tienen los recursos en mano, que no es lo mismo que sucede en el caso de las propias escuelas de todo el país. Cuando vemos el viceministerio de Infraestructura, tienen la parte de la coordinación de mantenimiento. Veíamos en la regional de Panamá Centro dos personas para atender 130 escuelas, para poder hacer los informes, para que el director los suba al sistema, para entonces ejecutar la plata. Y cuando vemos todo ese proceso, ya han pasado más de los 3 meses y tiene que volver a hacer lo mismo. Pero es un tema que queda muy claro que no tiene que ver con plata, porque esto se repite año tras año, no importa si el país esté volando o esté en el piso. Así es. Entonces no es un problema de plata. No. ¿De qué es el problema? No, el problema es de gestión, es la propia gestión, porque el director puede ser muy bueno, como lo ha mencionado, o puede ser tan malo. También sucede, y hay que mencionarlo, que sería muy bueno solicitarle la información al Ministerio de Educación. ¿Cuántos directores son titulares y cuántos son encargados? Porque hay una gran diferencia. Los encargados pueden hacer muy poco. Los titulares sí pueden ejecutar el FESE. Si tienen, por ejemplo, escuelas que tienen los subdirectores técnico docente y subtécnico administrativo, ahí pueden ejecutar, porque tienen los 3 directores y pueden realizar todo el engranaje necesario. Y esa información no la tenemos, de cuántos son titulares y cuántos son principales. En las estadísticas del Ministerio de Educación no están. Lamentablemente adolecemos los sistemas de información y que ha sido una de las metas que en su momento se habían logrado a través del Compromiso Nacional por la Educación, el Pacto del Bicentenario, y desde el 95 y todavía seguimos con el mismo tema. No hay sistemas de información para la toma de decisiones. Tenemos el sistema que acaban de publicar, pero eso no nos dice información real de cómo está el sistema educativo. Entonces no sabemos cuánto es el 1% ese que... No.
que no entró a la escuela hoy. No, habría que el ministerio indicarnos por escuela y nos encantaría, por ejemplo, que... O sea que no tenemos sustento de esa data que dice el Ministerio de Educación. Por eso nosotros hicimos en su momento, el día de ayer hicimos una encuesta para poder saber y entender si en verdad lo que nos está diciendo el Ministerio de Educación en teoría es real, de que ese 99% está iniciando, y las escuelas que están iniciando, por ejemplo, cuántos realmente se inician, en qué estado están. Y les leo, por ejemplo, tenemos información de todas las comarcas, de todas las provincias. Por ejemplo, tengo por aquí en Darién el Marcos Alarcón Palomino. Sí iniciaremos, las estructuras están en pésimo estado y seguimos con los mismos problemas de años. El Santo Domingo de Jumán en Chiriquí, sí iniciaremos clase, pero se necesita pintura para algunos retoques y le corresponde al docente comprar la pintura para que se arregle o se pinte el ¿Y salón. esta encuesta la hicieron ustedes dónde? Ayer a través de redes sociales. Prácticamente hemos recibido más de 60 respuestas, van 68. Tenemos de Veragua, por ejemplo, Centro Educativo Bilingüe La Primavera. Se solicita pronta culminación del proyecto. Tenemos, por ejemplo, de la comarca Nove Buglé, Escuela Quebrada de Hacha, porque aún se mantiene la construcción de la escuela. No se ha terminado la escuela. ¿Y entran hoy? Y entran hoy. Por ejemplo, había otro que Entonces, era ¿qué tipo en de problemas Camarón. tendrían que tener el 1% ese que no entró? O sea, pudieron entrar, pero no significa que están en las mejores condiciones. No, las el escuelas. 1% es El que no 1%. están listas. Que no están listas. O sea, la ministra No, que no mencionó... entraron. Entraron a través de distintas modalidades. Por ejemplo, el PINATE está dando clases en condiciones muy... hay fotos, incluso el informe del diputado Bloy se lo señala, las condiciones son no las óptimas. Ella mencionó en enero que 1.800 escuelas iban a ser intervenidas y solamente al fin de semana este fin de semana, ella mencionó que se habían intervenido 1.135 escuelas, hablamos del 36% de las escuelas, pero El 36%, 36% menos. 36% total de las escuelas. Ella de las dijo 3.102 escuelas. 1.800. 1.800 en enero, que iban a ser Ellas iban intervenidas. a ser intervenidas, Ajá. 1.800. Y solamente se intervinieron 1.135 escuelas, pero esas 1.135... ¿De un total de? 3.102. Para que tengamos una Ahora, idea. ¿todas requieren intervención? Ese es el otro detalle. porque ¿O no solo lo sabemos. mantenimiento? El problema, yo no creo que sea el 1.800, sino el 1.100. ¿Qué pasó con esas 700 que también iban a Exactamente. inspeccionar? Por ejemplo, se sabe que 548 habían culminado este fin de semana, 218 estaban en proceso, que también están estas escuelas, por ejemplo, el José Antonio de Sucre en Chiriquí, que todavía necesitaban permisos de ocupación. Habían otras, por ejemplo, en Panamá Oeste, que también tenían el mismo problema, o por ejemplo la Escuela Volcancito en Chiriquí. Pero faltan por intervenir 370 que tienen trabajos programados. Decía un artículo de la prensa el día de ayer, de la conferencia de prensa que ella dio el mismo sábado, si no me equivoco. Y había mencionado también, y que lamentamos esa parte de los hurtos que usted mencionaba. Ya nosotros sabíamos, y eso es uno de los detalles, que por qué necesitamos el estado real de las escuelas, y lo evaluaba, por ejemplo, el informe. ¿Cuántos secretarios hay? ¿Cuántos celadores hay? ¿Cuántas cocineras hay? Y todo el personal administrativo que debe estar en el centro escolar. Por ejemplo, la escuela Pedro Pablo Sánchez, ¿cuándo fue vandalizada? El 21 de junio del 2013, cuando ella era titular del ministerio. Nuevamente, el 30 de junio del 2017. Nuevamente, el 22 de noviembre del 2024. Y vemos que el 28 de enero del 2025... nuevamente se metieron a esta escuela y 8 de marzo del 2025 fue vandalizada. ¿La misma escuela? La misma escuela. Y asimismo está el John F. Kennedy, que también fue reportada. Y por ejemplo veíamos robos, se derrobaron por ejemplo la cometida eléctrica, pero hay dos situaciones muy graves en este centro educativo y que habría que hacerle la consulta al Ministerio de Educación, por ejemplo, cuántos celadores ha nombrado en esta escuela, si en reiteradas ocasiones ha sufrido vandalismo. Pero lo que llama poderosamente la atención de este centro está en la data que educativo ustedes han pedido? no está. O sea, no está. Sabemos por noticias y por la propia padres de familia. Por ejemplo, cuando se vandalizó el 22 de noviembre del 2024, fue un hombre que entró armado a la cafetería. Y, por ejemplo, en 2017 fue un estudiante que fue agredido por 3 personas por intento de asalto, y lo mismo le ocurrió a los docentes en esta misma escuela y fue vandalizada ahora este 8 de marzo. O sea, esto es reiterado.
Ya nosotros en teoría sabíamos que este tipo de escuelas en zonas rojas o en lugares particulares que ha estado recurrentemente, deberíamos tener ya una estrategia de cómo proceder con estas escuelas o, por ejemplo, cuántos realmente son los celadores que están nombrados. Hay muy pocos celadores. Esa es otra diferencia. Vaya usted a tratar de meterse en un colegio particular a ver qué le pasa. Por supuesto que tiene seguridad, tiene cámaras, tiene etcétera, tiene una serie de condiciones que disuaden al posible perpetrador de entrar a saquear y vandalizar. Y en ocasiones... Y acá entras por tu casa, como Pedro por tu casa. Sí. Exactamente. Y hay que hacer señalamiento a la propia comunidad educativa. No vandalicemos la escuela, no robemos a la escuela, porque en teoría la escuela debe ser ese lugar donde en casa muchos estudiantes no están teniendo... Es el único lugar seguro. Es el único lugar de seguro. muchísimos niños. Y realmente no es un lugar seguro. Ahí sí puedo coincidir con la ministra que lo decía en otro canal de televisión este fin de semana. La escuela debe ser segura, pero realmente no está siendo segura justo por estos hechos y también porque el propio centro educativo no está cumpliendo incluso con las competencias. Aquí nos hemos referido a toda la infraestructura, a la gestión, pero no hablamos de la calidad educativa, cómo está aprendiendo el niño, si está leyendo y todo. Hemos tenido programas muy buenos como Aprendamos Todos a Leer, las guías PISA, que fue una donación casi realizada por el laboratorio Suma de Investigación e Innovación que surge de la sexta cumbre de los presidentes y otra serie de cuestiones que se han mencionado en los propios diálogos pero no se han estado ejecutando. Actualmente no sabemos cómo inician los centros educativos en materia de libros, las guías. Incluso había un decreto ejecutivo donde se había mandado a imprimir más de 423.000 guías. Hay 88 guías que se deben usar y que están alineados a competencias y estándares. Yo incluso las estuve revisando, muy buenas. Fue un proyecto millonario que se realizó, pero que actualmente no llega a los propios centros educativos. No hablamos, por ejemplo, del programa Estudiar sin Hambre. ¿Cuántas escuelas están teniendo este programa? Según lo último que teníamos reportado de la administración pasada y que está en la memoria, del propio Ministerio de Educación, se debían intervenir más de 2.000 escuelas este año. No sabemos cuántas escuelas van a ser intervenidas o si le van a cambiar el nombre, porque a veces no nos gusta el nombre y vamos a cambiar el nombre de Estudiar sin Hambre, o sucede también con la beca universal, que le cambiamos el nombre de Apoyo Educativo, pero se mantiene el mismo origen. O el caso de los gabinetes psicopedagógicos, que hemos visto una alza de estudiantes con necesidades educativas especiales o con dificultades. ¿Qué porcentaje de las escuelas tiene gabinete psicopedagógico? El último pero mejor informe, no nos contesta después de la pausa. Tenemos una pausa. Dale, pues. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder hablando con Yair Velázquez, que Yair tiene 23 años. Parece como tú eras como 46, parece un Guido chiquito. Pero tiene mucha más data que quizás los que más años tienen en el Meduca. Y es producto del trabajo que él ha hecho y la investigación que ha hecho acerca de las condiciones de la educación en Panamá. Yo creo que eso es importante destacarlo y resaltarlo en el trabajo que ha hecho Yair. Gracias. Sí, y ha sido un trabajo que inicia prácticamente en el Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana, cuando Jóvenes Unidos por la Educación y Unidos por la Educación realiza este laboratorio justo para formar agentes de cambio que puedan elevar la calidad de lo que aspiramos salga de nuestros centros educativos. Y cuando Jóvenes Unidos por la Educación nace, justo era para hacer de la educación esa prioridad nacional. Sabemos que ya es una prioridad nacional, porque hablar de la Caja del Seguro Social justo en este momento y hablar del sistema educativo tiene una correlación, pareciera mentira, pero algunos dirán no tiene nada que ver, y ahí hay una gran equivocación, porque un joven que no se prepara y que no está teniendo las competencias del siglo XXI, no va a poder cotizar adecuadamente en la Caja del Seguro Social. Y si el joven no cotiza, va a ser candidato a subsidio, y un subsidio se traduce en una escuela que no se construyó, en una carretera que no se realizó, en un centro de salud que no tiene medicina en Canquintú, en Darién o en cualquier otra parte del país. Y con relación, por ejemplo, a la pregunta que me hacían de los gabinetes psicopedagógicos, porque ya entramos en la parte de la calidad, siempre nos enfocamos en la parte de infraestructura. Nosotros sabemos que en Panamá hay 159 gabinetes psicopedagógicos al 31 de diciembre del año 2024, prácticamente el año pasado. Y sabemos que hay 330 psicólogos, 147 trabajadores sociales y 8 especialistas en dificultades de aprendizaje para una población de 1.123.000 estudiantes. Por ejemplo, en Panamá hay 28 gabinetes, en Panamá Centro hay 18, en Panamá Este hay 1, San Miguelito tiene 5, Panamá Norte tiene 3. Y si nos vamos a Chiriquí hay 30, en la comarca no hay nada. En comarca Nueva Buglé, en Bocas del Toro hay 8,
En Veraguas hay 18, Herrera hay 12, Los Santos tiene 12, Coclé tiene 16, Colón tiene 20, Comarca Gunayala, Madugandí, Guarguandí, en Veraguanán, Semaco y Sabún no tienen absolutamente ningún gabinete y Darién tampoco tiene un gabinete. Esto es una imagen que está en la propia memoria del Ministerio de Educación. Es parte de lo O que sea, es. se vende como un logro. Se vende como un logro, pero realmente en un informe del COPEME se mencionaba que había que aumentar la cobertura. Claro, eso es lo que la Sí, la data ley dice fría, eso. eso es lo que la data fría refleja. Hay que ver si realmente están funcionando. Justo Esa es otra. Hay que ver Hay que cuánto ver, de eso hay funciona. que ver. se veía incluso en el informe del diputado Bloise que a pesar de que existían gabinetes psicopedagógicos, no están en las mejores condiciones Claro. y no está el mismo docente. Incluso en la O al asamblea, docente lo ponen a hacer otra asignatura. Bueno, es que Exactamente. nada más va a ser que gabinete psicopedagógico. No, espérate, es que necesitamos a Es alguien. que todavía no se entiende la importancia de Claro. la salud mental. No. En el momento que se entienda que desde niños, los niños deberían, desde que somos niños deberíamos aprender a regular las emociones, hubiera muchos menos problemas de salud mental y por ende muchos menos suicidios. Exactamente, se hizo un trabajo con Suma en una de las guías socioemocional, justo para el tema de pospandemia, y hay una propuesta que se hizo de Jóvenes Unidos por la Educación y que coincide con una de las metas del compromiso y del plan operativo Meduca Copeme, que es el sistema de salud integral ocupacional de todo el sistema educativo, porque no solamente son los estudiantes, también cómo están los educadores, cómo están los administrativos y los padres de familia, porque obviamente veníamos de una época de la pandemia donde muchos jóvenes sufrieron por no entrar al sistema educativo, no ir propiamente a los centros educativos. Muchos no se conectaron, no vieron a sus maestros, a sus compañeros, y que para muchos estudiantes, hay que decirlo, la escuela es una salvación, es un lugar donde Es un incluso refugio. encuentras alimentos que en muchos casos en las casas no hay, y es lamentable. Y lo decían, por ejemplo, usted al inicio mencionaba jacuzzi, paella, comida, esto, o sea, subir esto cuando el pueblo panameño Es una cachetada. y muchas personas están pasando dificultades, no es lo apropiado. Es una Porque hay mucha cachetada. gente que está pasando dificultad y por eso necesitamos justo que se implementen estos diálogos, justo que las autoridades del Ministerio de Educación entiendan y que esto no es que alguien le está criticando en un medio de comunicación porque nada más recibimos crítica, es que cumpla con su deber. Justamente Sí, una pero persona mira qué ironía, designada. mira qué ironía. Tú dices, es tan cachetada que suban la foto de una paella y que pero ¿cuánta de esa gente no volvería, que no está entrando a la escuela hoy, o que está entrando en una modalidad terrible, no volvería a votar por él? O los padres de esos niños. Entonces, estamos donde estamos porque somos como somos. Así es, y eso se debe justo No, los porque padres no- votaron por él, de seguro. Por eso Sí. digo. Y puede ser que votaron a mejor conciencia porque dijeron que iban a mejorar el país, y ahí es donde también hay una contradicción, y eso el propio sistema educativo no lo ha ofrecido el pensamiento crítico. Y es uno de los grandes debates que hemos tenido de que la escuela debe ser y promover el tema del pensamiento crítico, de la meritocracia. Robó pero hizo no es el tema. Robar no era lo que tenía que hacer. Hacer sí, constitucionalmente es el primer servidor de la República, todos los presidentes que han pasado. Yo pienso que el tema educativo, al igual que la Caja del Seguro Social, ha sido un tema y una asignatura pendiente y una pelota que nos pasamos estando en cada gobierno. Ok, se lo lanzamos al siguiente gobierno, hacemos otro diálogo, hacemos otro organismo, por ejemplo, de seguimiento, o vamos a crear nuevos organismos para apoyar a las autoridades cuando desde la propia ley orgánica, en el artículo 25, ustedes lo pueden encontrar, se creó el Consejo la coordinadora, que aquí la tengo para poder decirles con mayor exactitud, la comisión coordinadora, justo para darle seguimiento y cumplimiento de la ley orgánica. Luego en 2004, a través de decreto ejecutivo, creamos el decreto 1030, creamos el Consejo Nacional de Educación, porque sabíamos que el Ministerio de Educación, y eso lo podemos ver incluso en el propio sistema de educación de Chile, que existen tres instancias más que el propio ministerio para ayudar que el ministerio funcione adecuadamente en un sistema chileno que tiene más que el de nosotros. Luego se crea el Consejo que le da continuidad a los acuerdos de la concertación a través de la Ley 20 del 2008, justo para darle cumplimiento a esos acuerdos donde había una mesa de educación. Y luego creamos el COPEME a través de la Ley 59 del 1 de noviembre del año 2018, y que tiene un plan operativo que no ha sido ejecutado y que solamente tenemos información hasta el 30 de junio del año 2024. Muchas gracias, Yair. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, wow. Pero muy completo Es el muy informe que nos ha completo. traído esta mañana. Bueno.
Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.